Amén. Declaramos que nuestro Señor Jesús es el Señor de señores y es el Señor de toda la creación. Vamos a continuar, iglesia, con el orden de culto. Pueden tomar su lugar, hermanos. Es una bendición poder alabarle a nuestro Dios, poderle cantar. Y lo que es más hermoso, hermanos, poder sentir su presencia. Gracias a Dios porque Dios está aquí. Dios se mueve en medio de su pueblo, hermanos, y es digno de toda gloria y de toda alabanza. Pues bien, hermanos, continuemos y vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al pastor Samuel Maldonado, quien tome este lugar y predique la palabra que el Señor le ha regalado en este día. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer verlos entre semana, el día miércoles. Vamos a abrir nuestra Biblia, queridos hermanos, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, el texto que leímos hace un momento, y vamos a darle lectura al verso 14 y 15. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 14 y 15. Dice así la palabra de Dios: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar si yo os lo entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos rogando tu dirección, pidiendo, Señor, la unción de tu Espíritu, para que solamente, Señor, podamos escuchar y pueda salir de mi boca, Señor, tu bendita palabra. Enséñanos, Señor, qué podemos aprender a través de este texto. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como acabamos de leer, hermanos, estamos ante la traición de Judas. ¿Sabías que existe un evangelio de Judas? No es precisamente la epístola de Judas que tenemos en la Biblia. No, existe un evangelio que habla y fue escrito por Judas Iscariote. Este evangelio de Judas es un texto que utilizaron el movimiento gnóstico de los cainitas. Los gnósticos enseñaban que la salvación se lograba solamente a través de la gnosis, o sea, del conocimiento interno, en vez de la fe, y consideraban al mundo material como algo malo. Es por esto que cuando se lee este evangelio, que es un evangelio apócrifo, o sea, no está dentro del canon bíblico, el evangelio de Judas, pero sí lo podemos leer y podemos encontrar ahí algunas cosas históricas. Se cree que este evangelio se compuso allá por el segundo siglo, alrededor del año 130 al 150 aproximadamente. Este evangelio se creía desaparecido, pero en el año de 1970 se halló en Egipto este códice. Es un códice copto del siglo IV, perdón. En el texto se hace una valoración positiva de Judas, o sea, a Judas se le ve como alguien bueno. Y no sé si han llegado a escuchar que hay personas que dicen, bueno, es que Judas seguramente ha de estar en el cielo porque cumplió el propósito de Dios, que fue entregar a Jesús. Porque ellos creían, o sea, los gnósticos pensaban que el cuerpo era malo, y cuando este Judas entregó a Jesús, entregó el cuerpo de Jesús para que él fuera, ahora sí que, mejor.
bueno. Ellos así lo pensaban, no creían en la fe, creían en el conocimiento, los gnósticos. Y era lo que pensaba este Judas Iscariote. Ahora sí que este evangelio se presenta totalmente contrario a los 4 evangelios canónicos que nosotros conocemos, presentando a un Judas bueno, a un Judas que cumplió con su cometido, que entregó a su maestro a las autoridades romanas, fue por el cumplimiento de un plan previsto por el propio Jesús. Pero nosotros encontramos en los evangelios que Judas no fue obligado a entregar a Jesús, como lo acabamos de leer. Fue él deliberadamente a entregarlo. Y ahí lo leemos lo vemos en lo que acabamos de leer. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. O sea, no fue presionado Judas para entregar a Jesús. Fue por su propia voluntad, porque él así pensaba que era lo mejor. Aunque ustedes no lo crean, queridos hermanos, podemos aprender algo de este pasaje tan corto y de la vida de este hombre, Judas. Judas fue uno de los 12 discípulos, como todos lo sabemos, que anduvo con Jesús, aprendió de Jesús, tal vez hasta podíamos decir que hizo milagros en el nombre de Jesús, y posteriormente lo vamos a ver. Pero lo más importante es que este hombre no era salvo. Hasta en la oración sacerdotal que hace el Señor Jesús: de los 12 que me diste, ninguno se perdió, solamente, ¿qué dice? El hijo de perdición. Solamente uno. El Señor Jesucristo ya lo sabía, que dentro de la iglesia, y me refiero a la iglesia, de todos los que somos salvos, dentro de la iglesia hay gente que no es salva. Y lo hemos estado viendo a lo largo de la escuela de formación cristiana. Aún dentro de la iglesia hay gente que no es salva, y lo podemos ver en ese pequeño grupo que Jesús formó, en esos 12 que el Señor llamó, que también había uno que no era salvo. Hay traidores. El mismo Jesús lo dijo allá en Mateo 26:21. Dice que mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús ya lo sabía. Y puede ser, querido hermano, que estemos conviviendo tal vez con alguna persona que no es salva, hasta dentro de la iglesia, y que puede estar contigo, puede platicar contigo, puede sentirse parte de este grupo, pero que por la espalda a lo mejor te esté apuñalando, te esté traicionando. Lo mismo le pasó al Señor Jesús. Hoy en día, hasta el mismo nombre de Judas se utiliza para referirse a algún traidor, ¿cierto o no? Dicen: este Judas. Es más, hasta hay un día que los queman. ¿Saben ustedes qué día que queman a los Judas? Y no solamente queman las figuras de los Judas, también queman las figuras de algunos políticos, de algunos artistas. Yo recuerdo, no sé, fue el año pasado, el antepasado, no recuerdo, creo que fue el año pasado, que estaba viendo la quema de los Judas, y dentro de los Judas ahí iba un Donald Trump. De gente que no se quiere, de gente que es despreciable. Y los queman precisamente el sábado de gloria. ¿Sabían eso? Ese día es el que queman a los Judas. Como lo comentaba, Judas era uno de los 12 discípulos de Jesús, era de los que envió a predicar, como lo dice allá Marcos capítulo 6, versículo 7, si quieren buscarlo, yo se los leo. Dice que después de que llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2,
y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, que los enviaban los dos y hasta podían liberar de espíritus inmundos a la gente que estaba poseída por ellos. O sea, que Judas también hizo esto. Hacía lo mismo que los demás discípulos. Pero cuando alguien te traiciona es muy duro. Pero es más duro cuando es de los que con los que convives, cuando es de la familia, cuando es de los que tú crees que estamos en un mismo sentir, en un mismo pensar, y que no es así. Judas tenía su forma de pensar. Allá en Mateo capítulo 26, versículo 48 dice: y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo besare, ese es, aprendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y lo prendieron. Qué triste, ¿no? O sea, y lo más hipócrita, quiero pensar yo, que fue y le dio un beso. Tenía ese acercamiento tan íntimo con Jesús que se pudo acercar hasta él y hasta les había dicho: al que yo besare, ese es, prendedle. Muchas gracias, hermano. Dice allá el Salmo 41:9: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y está hablando precisamente de Judas, hermanos. Está hablando de este hombre. Si hay algo difícil de creer, es que uno de los más cercanos a ti te traicione, solo porque no cumples con sus estándares, o con sus ideas, o con sus propósitos. Lo mismo pasó con Judas. Él tenía sus ideas y sus propósitos que eran diferentes a los del Señor Jesús. Otra de las enseñanzas que podemos ver de este Judas, la segunda enseñanza, es que el arrepentimiento de Judas que podemos leer en la Biblia no fue un arrepentimiento genuino. Allá en Mateo capítulo 27, versículo 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, vino, viendo que era condenado, volvió arrepentido y tiró las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Con este texto podríamos decir que Judas se arrepintió, porque precisamente ahí lo dice: devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Pero más, en Hechos de los Apóstoles dice otra cosa, y ahorita lo vamos a ver. Aquí dice que volvió arrepentido y tiró las 30 monedas, que era lo que se pagaba por un esclavo. Era lo que se daba por un esclavo. Con este texto podríamos decir que Judas se arrepintió, pero en realidad no fue así. Solamente le remordió la conciencia de lo que había hecho, porque si realmente se hubiera arrepentido, Dios le hubiese perdonado. Si hubiera hecho lo que hizo Pedro, si hubiera hecho lo que hizo David, como lo dice allá el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si ese arrepentimiento hubiera sido sincero de parte o genuino de parte de Judas, seguramente el Señor lo hubiera perdonado. Pero no fue así. Si Judas hubiera confesado su pecado, seguramente que Dios lo hubiera perdonado. Cuando alguien te hace algo, o cuando tú le haces algo a alguien y vas arrepentido y le pides perdón de corazón, se siente, hermano. No es un arrepentimiento de dientes para afuera. No es solamente que te remuerda la conciencia. Cuando alguien realmente pide perdón, se siente y se ve. Pero este Judas no se arrepintió. Dice Mateo 27:5 que arrojando las piezas
de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Con este texto diríamos que devolvió el dinero de su iniquidad, pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 18, dice algo diferente. ¿Quieren leerlo, hermanos? Yo aquí lo tengo, pero quisiera que alguien lo leyera. Hechos, capítulo 1, versículo 18. ¿Quién lo tiene, hermanos? Nada más uno, no se me peleen, por favor. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua. No se alcanza a ver con la luz. Hechos 1:18. 18. ¿Alguien tiene? ¿Lo tienes, hermano o hermana? A ver, fuerte ahí, hermana. Con el salario de su iniquidad. ¿De qué estamos hablando? Con lo que adquirió ese terreno fue con lo que vendió a Jesús. O sea, me quiero imaginar que se arrepintió y fue y tiró las monedas y que vio que aquellos dijeron: ese es tu problema, ya lo vendiste, ese es tu dinero. Entonces él agarró nuevamente y recogió sus moneditas y se fue y compró un terreno. Porque el escritor de Hechos, que es Lucas, él fue el que recopiló, o sea, tuvo, vamos a decirlo así, un trabajo más minucioso en recopilar toda la información que había habido. Y él es el que escribe esto, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Porque muchos dicen, es que Hechos de los Apóstoles no debería de ser Hechos de los Apóstoles, porque no fue lo que hicieron los apóstoles, fue lo que realmente hizo el Espíritu Santo. Entonces debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque fue el que empezó a trabajar con los 12. Dice entonces que cayendo de cabeza se reventó y todas las entrañas se derramaron con el salario de su iniquidad, con lo que había vendido a Jesús. En tercer lugar, podemos aprender también de esta traición de Judas que el arrepentimiento mueve a pedir perdón. Cuando tú realmente te arrepientes, te mueve a pedir perdón. Dice allá Mateo 27:4, yo he pecado entregando sangre inocente. Eso fue lo que dijo Judas. Mas a ellos les dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Él fue deliberadamente a entregarlos a Jesús. No hubo alguien que lo presionara. ¿Qué me queréis dar? Y le asignaron las 30 monedas de plata. Sí fue a los líderes, pero no fue a Jesús. O sea, le remordió la conciencia y fue con los líderes. Porque si hubiera ido con Jesús, otra cosa hubiera sido. Aunque hubieran matado a Jesús, seguramente que Jesús lo hubiese perdonado. Porque lo vemos allá en la cruz y la primera palabra que dice es, Padre, perdónalos. Él vino a enseñarnos el perdón. Les decía que si realmente se hubiera arrepentido, y arrepentirse es un giro de 180 grados. El arrepentimiento bíblico, la palabra que utiliza es metanoia en griego, que significa un cambio radical de mente y de corazón y de dirección, alejándose del pecado y volviéndose hacia Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. No es solo remordimiento emocional, sino una decisión activa
abandonar esos malos caminos, de cambiar de conducta y obedecer la voluntad divina. Cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo, esta lo mueve al reconocimiento de lo que eres y de lo que hiciste, y entonces eres llevado al arrepentimiento. Cuando uno se enoja con alguien, debe de pedir perdón a la persona agraviada, pero Judas nunca se acercó a Jesús. En cuarto lugar, el pecado de Judas no era un pecado imperdonable, hermanos. El mismo Pedro lo negó, y no una, 3 veces. Y sin embargo el Señor lo perdonó. Pablo nos dice que él hizo cosas malas, mató a los cristianos, persiguió a la iglesia, y aún con todo y esto, Dios tuvo de él misericordia. ¿Tú crees que no hubiera tenido misericordia de Judas? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Pero cuando el apóstol Pablo habla acerca de esto, de que perseguía a la iglesia, y lo narra ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 4, donde dice: perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres. Pablo fue un perseguidor de los cristianos y los mataba, y sin embargo tuvo Dios misericordia de él. A veces podemos llegar a pensar que una persona que mata, que asesina, es imperdonable. Pero tenemos el caso de Pablo y vemos que no es así, que Dios lo perdonó y lo utilizó grandemente. Si Judas se hubiera arrepentido genuinamente, lo hubiera perdonado. Hay pecados que son escandalosos, son más escandalosos que otro, pero Dios, para nuestro Dios, el pecado es pecado, hermanos, y no hay pecados chiquitos ni grandotes. A veces decimos: no, es que el pecado del adulterio es algo tremendo, y te robas un peso. Es pecado, es pecado. Los dos son pecados y él no anda midiendo. Simplemente algunos son más escandalosos que otros. Unos los considera uno más pecaminosos, vamos a decirle así, pero en realidad no es así. Hay cosas que uno llega a pecar por ignorancia, porque solo piensa en uno mismo, en lo que nos han enseñado sin considerar lo que enseña o dice la Biblia. Es el caso de Pablo, hermanos. Allá en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13, dice: habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Una vez que el apóstol se convierte a Cristo, deja todo aquello y comienza a predicar un cambio, y empieza a obrar un cambio radical en su vida. Judas tuvo toda la cátedra igualita a los otros 11. Tuvo la misma enseñanza de parte de Jesús. Si él tenía el conocimiento, sin embargo, no le sirvió de nada. Le hizo y cumplió solamente él sus propósitos. O sea, Judas hizo y cumplió sus propósitos, no los de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vemos solo lo que nos conviene y no vemos la necesidad de los demás? De la misma forma que le sucedió a Judas, tengamos cuidado de no pensar solo en lo que nosotros creemos o queremos. Tenemos que pensar en los demás. Cuando el Señor Jesucristo le preguntan acerca de los mandamientos, dice: ¿cuál es el gran mandamiento? Es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero no le dio uno, le dio 2. Y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando pensamos en nosotros mismos, hermanos, somos egoístas. Yo siempre he dicho que la madurez cristiana es cuando uno
deja de pensar en uno mismo y piensa en los demás. Esa es la verdadera madurez cristiana. Es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. En quinto lugar, a Judas le importaba más el dinero. Ya vimos, lo entregó de manera deliberada. Él fue y lo ofreció a los líderes religiosos y le ofrecieron 30 monedas de plata, que era el costo o el precio de un esclavo, para que cumpliese lo que dice la profecía en el Antiguo Testamento. Dice el apóstol Juan, allá en Juan capítulo 12, versículo 6, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, está hablando de Judas, sino porque era ladrón. ¿Qué le interesaba a Judas? El dinero. El dinero. Judas era un ladrón, continuamente estaba extrayendo de la bolsa. Él era el tesorero de los 12, era el que guardaba el dinero, era el único que ocupaba un cargo porque gozaba de la confianza de todos. Y dice Juan que sustraía, o sea, que era un ladrón. Por 30 monedas de plata, lo que costaba un esclavo, con eso vendió a su maestro. Al creyente auténtico, al creyente verdadero, nunca debe de interesarle más el dinero que el reino de Dios. Y a veces actuamos como Judas. No, hermanos, que me dijeron que el domingo pagan más, y esto lo he dicho muchas veces. 3 veces mi salario si trabajo en domingo, y Dios sabe que tengo mucha necesidad ahorita. Me voy a ir a trabajar. Y se va. A veces ponemos al Dios del dinero antes que a Dios mismo. Amamos más al dinero que a Dios, y fue lo que le pasó a este hombre. Judas no buscó primeramente el reino de Dios, porque la palabra de Dios nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Siempre buscamos las añadiduras antes de buscar a Dios. Es muy común en nosotros. La Biblia es clara, hermanos. Judas buscó el dinero, buscó su propio beneficio, y esto lo llevó a ser un traidor, como lo hemos visto. Y en conclusión, queridos hermanos, a Judas solo le remordió la conciencia de lo que había hecho, pero nunca se arrepintió. Yo recuerdo hace algunos años, y seguramente ustedes lo recuerdan, cuando cayeron las Torres Gemelas allá en Estados Unidos. Contaba un pastor de allá y decía que en esos meses subsecuentes de la caída de las torres, la gente se amotinaba en las iglesias. Estaban llenas todas las iglesias. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que estaban llenas? Porque les remordía la conciencia de que no iban. Pero después de esos 8 meses, hermanos, volvieron a la normalidad y la gente se fue alejando. No hay realmente un arrepentimiento. Solo tenían miedo aquellos hombres. Y les digo que poco a poco se fueron alejando de la iglesia. Judas devolvió las 30 monedas, reconoció que había pecado, pero no se arrepintió. Él mismo dijo que había entregado sangre inocente, pero lo último con lo que vemos es que nunca fue a Jesús. Si él hubiera ido a Jesús arrepentido y hubiera doblado su rodilla delante de él con un corazón contrito y humillado, verdaderamente arrepentido, Jesús le hubiera perdonado. Querido hermano, tú que estás escuchando esto, puede que tengas muchos pecados, puede que hayas hecho cosas malas. Para Dios no hay pecados grandes ni pequeños. Si tú vienes arrepentido, Él seguramente te va a perdonar. Reconozcamos lo que somos. Cuando realmente reconocemos lo que somos y le pedimos perdón al Señor,
como lo hizo David. David había pecado con Betsabé, había matado a Urías, había hecho cosas terribles. ¿Y con quién fue a hablar? Con Dios. Contra ti he pecado y he hecho lo malo. Se arrepintió realmente de corazón, hermanos. Y eso es lo que debemos de hacer: reconocer quiénes somos y cómo nos movemos, y arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Aún de estos ejemplos negativos, como el ejemplo de Judas, podemos aprender para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Hemos de dar gracias a Dios, hermanos, por la palabra expuesta, y vamos a invitar a nuestros hermanos diáconos para que puedan recoger las ofrendas de favor. Invitamos a Isaac de favor y a Jair, por favor. Buenas noches, hermanos. Ya vamos a entonar un himno, y en lo que se entona el himno vamos a echar las ofrendas aquí y posteriormente oramos. Himno 443, traigamos contentos. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia. Bien, nuestra vida todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia que da el cuerpo y la mente, y no debe faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias que nos permites estar aquí en tu casa, Señor. En esta noche te quiero pedir por estas ofrendas. Te pido que tú seas quien las tome, quien las multiplique, que bendigas el hogar de donde vienen, y si algún hermano está pasando por alguna dificultad, te pido que tú lo ayudes y le suplas sus necesidades económicas. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos por terminar, hermanos, pero si alguien tiene algún aviso, algún interés para la iglesia, puede pasar. La sociedad femenil. Buenas tardes, hermanos. Nada más para recordarles del sábado, del domingo, que es el desayuno de resurrección. Quienes faltan y que se van a quedar, pues todavía se lo estamos recibiendo. Y nos quedamos un ratito para ensayar el canto. Para el día de mañana, hermanos, también tenemos culto a las 6 de la tarde. Gracias a Dios, porque ahora la mayoría de los que estamos aquí, hermanos, llegamos a las 6 de la tarde. Gracias a Dios. Mañana igual los esperamos a las 6 para empezar el culto a tiempo. Y el viernes, ¿a qué horas es, hermanos? A la 1 de la tarde. El viernes de las 7 palabras. Y el domingo toca desvelarse, hermanos. Domingo a las 6 de la mañana aquí vamos a estar. Pues, ¿mande? Desmañanarse, dice el pastor.
Bueno, hermanos, si no hay otro aviso, vamos a pedirle al pastor que nos despida con la bendición y Dios les bendiga, hermanos. Mañana por aquí nos estaremos viendo, hermanos, si Dios permite. Vengan preparados, tenemos cena, la cena del Señor. Y precisamente el sermón está basado en la cena del Señor. El significado, quién lo instituyó, por qué lo instituyó, para cuánto tiempo lo instituyó el Señor. Todo eso es lo que vamos a ver mañana en nuestro estudio de la institución de la cena del Señor. Les pido por favor que se pongan en pie. Ya no habíamos estado en cultos en la tarde, noche, y no nos percatábamos que la luz es muy mala, nuestro alumbrado, a tal grado que nuestro hermano no alcanzaba a ver. Luego de por sí ya tenemos nuestra vista cansadita y si no hay luz suficiente, pues más nos afecta, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a despedirnos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar en tu casa, por recordar, Señor, toda esa última semana que nuestro Salvador Jesucristo estuvo entre nosotros. Ese sacrificio enorme y hermoso que hizo, lo recordamos con pesar, pero con mucho gozo, Señor, porque es lo que nos mantiene unidos. Y Padre, vamos a salir de este bendito lugar, no sin tu bendición. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, protección te dé.